Atilio Borón y Alexia Majolden para que les hablen un poco, en primer lugar, de ese libro, A Contramano, que es un proyecto que debe concretarse en el futuro, y que Atilio también nos hable entonces de un poco del segundo turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Alexia. Alexia primero. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Un enorme honor poder presentar este trabajo aquí. Y quería empezar agradeciendo, por supuesto, a Ediciones Akal, que fue el primero en publicar esta biografía dialogada con Atilio. Pero la edición cubana va a ser mejor. Pero la última siempre, el que canta último. A Monte Ávila, que sacó la edición en Venezuela, y a los procesos conspirativos en curso por la futura edición cubana. Este libro es muy especial para nosotros presentarlo aquí, porque aquí nació la idea de este libro hace ya casi 8 años. Estábamos aquí en el marco de actividades que siempre nos convoca esta maravillosa isla, y yo tuve la locura, la ocurrencia de, mientras estaba tomando un café, hacerle a Atilio una pregunta sobre la economía centralizada y planificada de la Unión Soviética. Y Atilio me habló 1 hora y media en una conferencia magistral en el lobby del hotel, y yo, que no me daban las manos para tomar nota de todo aquello que me decía, empecé a tomar dimensión de que yo tenía una cotidianidad, una afortunada cotidianidad con un personaje cuyas dimensiones se me habían desdibujado por esa cotidianidad, y que cada pregunta que yo le hacía era un capítulo de la historia de América Latina que él había transitado. Entonces, a la mañana siguiente, cuando nos encontramos en el desayuno, le dije: Atilio, ¿cuándo vamos a hacer las 100 horas con Atilio Borón? Él reaccionó igual que ustedes, me rió en la cara, casi se atraganta y siguió el día, el desayuno y todas las 1000 actividades que generalmente Atilio tiene cuando viene aquí. Pero es que a la mañana siguiente, en el desayuno siguiente, Atilio me dijo, pensamiento crítico mediante, dijo: estuve pensando y quizá no sea mala idea, y tengo algunas cositas quizá para contar. Bueno, estuvo casi 7 años contándome algunas cositas, y esas pequeñas cositas han dado un libro de más de 400 páginas que, como dijo Abel Prieto, es como un tuit en la vida de Atilio, un tuit en la historia latinoamericana, pero que nos permiten ver 2 cosas. En primer lugar, la vida y la obra de un intelectual que ha ido de la mano al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Él ha estado presente en la fundación de Claxo, de Flaxo, en sus diferentes sitios, y ha recogido una cantidad increíble de experiencias como intelectual, como ciudadano. También tuvo que atravesar todas las dictaduras y huir de todas ellas en nuestro continente, lo cual hace de este testimonio biográfico casi en paralelo una historia de las ciencias sociales en América Latina. Y en segundo lugar, pero más importante, lo que le da el nombre al libro, que se llama A Contramano, y es que, ya lo podrán leer ustedes seguramente, Atilio inicia sus estudios en una universidad católica, porque solo ahí podía estudiar lo que él quería. Luego se doctora en Harvard y hoy está aquí presentando. Entonces es un itinerario que en general va a contramano de lo que ha sido la trayectoria de muchos intelectuales en nuestros continentes, que han comenzado sus primeros pasos en la izquierda y han terminado en los peores lugares y claudicaciones que pueda uno imaginarse. Entonces es también el reconocimiento a un grande, y en lo personal a un grande, porque no solo es grande porque todo lo que ha hecho, sino porque humanamente siempre ha tenido el minutito y el momento para dedicarnos y enseñarnos un montón a todos aquellos que venimos ahora atrás siguiendo sus pasos. Así que bueno, vamos a empezar entonces oficialmente esta presentación, quizá, si te parece, por supuesto, por Argentina y aquellos estudios. Sí, claro, bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por estar. Gracias, Michelle, gracias, Alexia, por esta presentación
tan objetiva, ¿no es cierto?, como ha hecho, me parece que muy elogiosa, porque bueno, somos grandes amigos con Alexia, hemos trabajado en muchos proyectos juntos, estamos trabajando políticamente juntos en el marco del Partido Comunista Argentino y apoyando todos los procesos de emancipación y liberación que hay en América Latina, ¿verdad? Y la verdad estamos muy entusiasmados por la conspiración que hicimos con Michelle recién de tener este libro acá en Cuba, porque creo que, como dijo Alexia, es una especie de revisión de la historia latinoamericana que me ha tocado vivir. Es decir, en ese sentido, yo haría una especie de paráfrasis del libro aquel de Neruda, que era el título que yo había querido poner a esta biografía, no te acuerdas, lo hablamos mucho con Alexia, confieso que he vivido, pero la verdad no podía decir eso, pero sí podría haber dicho, confieso que he visto muchas cosas, es decir, he visto el nacimiento del peronismo, ¿no es cierto?, el nacimiento al final de los años 40, yo para aquellos que no lo saben, soy del año 43, soy uno de los baby boomers, como dirían nosotros, ¿no? Y llegando ya a esta edad, y me tocó conocer esa experiencia, digamos, del peronismo y aprender, ¿no es cierto?, en la escuela primaria, que en aquella época en la Argentina, ahora menos, porque desgraciadamente había un proceso de crisis del Estado y por lo tanto menos financiamiento para la educación. Pero en aquella época eran muy pocas las escuelas privadas, sobre todo a nivel primario y secundario. Y por suerte yo fui a una escuela pública en ambos casos, ¿verdad? Y tuve un contacto inmediato y directo, por ejemplo, en esa escuela, con chicos que venían de sectores de las clases populares más vulnerables en ese momento de la Argentina, estamos hablando de los años 50, 51, 52, que eran compañeritos míos de banda. El mismo pupitre lo sentaba yo, y ahí figura en la biografía muy claramente uno de esos chicos, a quien llamábamos cariñosamente el Negro Ortiz. El Negro Ortiz no le llamarían negro acá en Cuba, digamos, acá sería, no sé, trigueño, el mejor de los casos, pero allá en la Argentina, además hay que aclarar en la Argentina, cuando uno llama a uno negro, normalmente es una expresión de carácter afectuoso, salvo cuando la pronuncian los libertarios y la extrema derecha, que ahí sí tiene un sentido peyorativo. Pero digamos, uno muchas veces para dirigirse a un amigo, un gran amigo, dice, oye negro, ven para acá, vamos a hacer esto. Bueno, ese Negro Ortiz, digamos, era de una familia peronista. Y lo que yo aprendí, digamos, conviviendo con él durante 5 años, digo, tenía 10 años, 8 años, 9 años, 10 años, pero contrastar los modelos, porque junto con el Negro Ortiz, del otro lado estaba Guillermo González, que era el hijo de un joyero judío acaudalado, que vivíamos en el mismo barrio, había una diferencia de 5 o 6 manzanas. Entonces, cuando la idea de la lucha de clases, ¿verdad?, que mucha gente, muchos intelectuales llegan después de un fatigoso esfuerzo a partir de concepciones organicistas y de conciliación de clases, etc. Yo lo aprendí en la escuela. Es decir, cuando yo leo el Manifiesto Comunista, mucho más tarde, me dije, era esto. Le pongo un solo ejemplo porque habría muchísimo, el libro está lleno de anécdotas de este tipo. Salíamos a jugar en el recreo, ¿no es cierto?, en aquella época. Y entonces los chicos, por supuesto la escuela varones, ¿no? Varones solo, las chicas por un lado, los chicos por el otro, la total separación, ¿no? Bueno, entonces los varones, la escuela era solo de varones. Salimos a jugar los recreos y el juego más popular, aparte del fútbol, que lo dejaban hacer solamente una vez a la semana, en un horario especial, era salir a correr y, bueno, un juego era el policía ladrón, que consistía en que salían los policías a perseguir a los ladrones. Y la gran discusión, más que discusión, era un debate que se saldó rápidamente y que quedó ahí establecido, era quiénes íbamos a ser policías y quiénes íbamos a ser ladrones. Bueno, los chicos de la villa, los chicos del sector popular, los negros, los morochos, la gente del interior, que eran esencialmente y fervorosamente peronistas, elegían ser los ladrones. Y no nos dejaban a nosotros, ¿verdad? Yo estaba en el bando de los blanquitos, ¿verdad? Porque hay un tema de color de piel y de realidad económica, éramos los policías. Pero es muy interesante cómo ellos,
se autopercibían que ese era su rol y como percibían que nuestro rol era el de ser policías. Entonces, uno ahí se da cuenta de alguna manera muy elemental cómo se expresaba en esa Argentina tan especial del primer peronismo el conflicto de clases, los prejuicios de clases, la lucha de clases, porque esos chicos venían ascendiendo socialmente, ¿verdad? Eran chicos que ya terminaron toda la escuela primaria, muchos de ellos fueron a la secundaria. Yo vi en ellos, por ejemplo, el sufrimiento cuando se produjo el golpe de Estado del 55. El negro Ortiz, por ejemplo, desapareció varios días de la escuela y cuando vino poco tiempo después dijo que su familia se marcharía otra vez al interior, ellos eran de Santiago del Estero. O sea, ver esa realidad junto con otra, no me quiero extender demasiado porque si no esto podemos hablar horas y horas. La otra era mi padre y mi tío tenían un pequeño negocio, ¿verdad?, en una zona que después se fue gentrificando, como dirían los sociólogos. En aquella época era una zona de clase media con pretensiones de ser clase alta. Se llamaba Palermo en ese momento el barrio. Luego la especulación inmobiliaria lo transformó en Barrio Norte. Pero en esa época había muchas casas de inquilinato, en la Argentina le llamamos conventillos, en donde había chicos justamente del interior, que le llamaban cabecitas negras, les decían, también ahí con una tonalidad ya más despectiva, ¿verdad? Pero había también gente que procedía ya de sectores muy altos de la sociedad, que estaban empezando a construir departamentos en esa zona. Y venían al negocio de mi padre y de mi tío, y yo veía, por ejemplo, el contraste entre unos y otros. Veía, por ejemplo, cómo esos sectores altos dominantes eran sectores que mostraban un abierto desprecio por los chicos con los cuales yo jugaba. Yo salía a la esquina del negocio de mi padre, daba vuelta y en la zona en donde estaban las casas de inquilinato jugábamos al fútbol en la calle, ¿no es cierto? Pero yo escuchaba a esta señora, sobre todo, y apareció algún que otro militar por ahí, despotricando contra el gobierno peronista. ¿Qué están haciendo con estas cabecitas negras? ¿Cómo es posible que hayan acabado con la sociedad de beneficencia? Que era una sociedad hecha por las mujeres oligárquicas que daban algunas migajas a unos pocos chicos. En cambio, Evita había creado la Fundación Eva Perón, que fue una especie de aparato de Estado keynesiano para asistir a la mayoría de los sectores pobres de la sociedad argentina, y estas mujeres protestando. Y yo veía todo aquello, o sea, yo viendo todo aquello, yo estaba condenado a ser sociólogo, no tenía más remedio que eso, era lo que había visto desde que tenía 7, 8 años, 9 años, ¿no es cierto? E intenté estudiar sociología en la Universidad Nacional, pero como el destino que me había preparado en mi familia era ser el gran administrador de ese pequeño negocio, que convertiría ese pequeño negocio en una especie de Amazon o una Walmart, ¿verdad?, en gran escala, y que no estaba en mi vocación, ¿verdad? Yo intento estudiar sociología en la Universidad Nacional, pero como a mí me habían hecho estudiar la escuela secundaria, una escuela en donde uno salía como perito mercantil, o sea, una especie de ingeniería comercial, como le dirían en Chile. Entonces, cuando voy a inscribirme en la Facultad de Filosofía, donde estaba la carrera de Sociología, me dicen, no, usted no puede entrar todavía acá. Yo, ¿pero por qué? No tenía muy buenos promedios. Dice, no, porque usted es un egresado de una escuela comercial y tiene que dar 12 materias de equivalencia. Imagínense ustedes para una familia de una pequeña burguesía mercantil, no acomodada, sino que estaba ahí remando para mantenerse a flote, sin una tradición cultural muy fuerte, una familia de inmigrantes italianos, en donde había algunos libros, etc. Mi padre era una persona muy culta, pero literatura todo en italiano, y una literatura que no era la de la época, ¿verdad? Tenía yo que rendir 12 materias de equivalencia, entonces, bueno, simplemente opté de una serie de casualidades que después en el libro se cuentan muy bien. Empecé a estudiar en la Universidad Católica. En la Universidad Católica cuya primera clase nos meten en un sótano, en un sótano donde hay una biblioteca, y aparecen 2 o 3 personajes siniestros que nos hacen ver en todas las paredes de los sótanos
del sótano ese, cubriendo los libros de la biblioteca, grandes láminas contándonos los alcances de la penetración soviética en la Argentina y la inmediata necesidad de reaccionar ante lo que parecía como la inexorable caída de la Argentina en manos del Kremlin. Yo tenía en ese momento 16 años y medio, sí, apenas 16 años tenía, y observé todo eso y bueno, tuve un reflejo muy rápido. Dije, estos tipos están todos locos, esta gente está delirando, porque hacían aparecer la penetración soviética. Todavía no existía, sí, había recién empezado Cuba, porque esto es en marzo del 60, pero todavía Cuba no estaba así tan estigmatizada como lo fue después. Era la Unión Soviética, aparecía, digamos, la penetración soviética en organismos tan insospechados como, por ejemplo, el automóvil Club Argentino, que te ayuda si el auto se te queda en una ruta, vienen y te lo remolcan, pero ahí se veía 2 o 3 tipos, este es un agente soviético, en todas las radios, en todos los periódicos, en los clubes deportivos, todo. O sea, la idea era que estábamos, ¿verdad?, a punto de ser atrapados por el gran uso soviético, y que nuestra misión en la Universidad Católica era conformar la diligencia que pondría fin a eso. O sea, una inyección de macartismo, pero fenomenal, violenta, mezclado con lo peor del medioevo, porque tenía un profesor de teología, y acá termino porque hacemos un pequeño intervalo con Alexia, profesor de teología, ¿no es cierto?, que enseñaba. Yo tuve que estudiar los 5 años de teología, es decir, yo me olvidé de aquello, pero toda la suma teológica de Santo Tomás de Aquino me la tuve que tragar, y empezó la convivencia dura entre Santo Tomás de Aquino y lo que aprendían otras cosas, las contradicciones, ¿verdad? Pero este hombre, para que vean ustedes el clima ideológico, me acuerdo que yo, que era bastante preguntón, aunque lo hacía siempre manejé un poco el tacto y la forma diplomática de hacer estas intervenciones. Le pregunto, pero padre, ¿no vamos a ver en este curso de filosofía algunos otros pensadores? Y me animé a decir algunos, no dije Marx, porque me di cuenta ya que me degollaban, me mandaban, digamos, a la hoguera. Pensadores como Kant, como Descartes, etc. La respuesta todavía me la recuerdo como si fuera hoy. Aprenda usted que la historia de la filosofía comienza con los diálogos socráticos y termina con el último tomo de la Suma Teológica. El resto es basura. O sea, he sobrevivido a eso. Por eso diría con Neruda, ahí sí, confieso que he vivido, confieso que he sobrevivido. Por tus andanzas en Chile, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Y qué recordás de Chile? Llego a Chile a fines del 66, impulsado por la dictadura militar que se instala en la Argentina justamente en junio de ese año, la dictadura de Onganía, que comenzó con una persecución feroz en contra de todo lo que fuera pensamiento crítico, intelectuales, organizaciones populares, etc. Y yo en ese momento ya me había recibido de sociólogo, había terminado, presentado mi tesis de licenciatura, era profesor, asistente, el rango más elemental dentro de la Universidad Católica, y tenía un pequeño trabajo en un departamento, en la oficina del Estado, que era el Consejo Agrario Nacional. Un organismo dedicado a estudiar la problemática agraria, que estaba de alguna manera dirigido por un par de intelectuales católicos vinculados a, de alguna manera, lo que en aquella época se llamaban los curas obreros de Francia, ¿verdad? Toda una experiencia muy especial que se da en los años de la posguerra. El padre Joseph Lebret, francés, que había trabajado mucho como sociólogo, aparte como sacerdote, y desarrollado toda una metodología para el estudio de lo social que tenía en cuenta de una manera completamente diferente las necesidades de estudio que se desprendían del marco tradicional del mundo académico que venía de los Estados Unidos, donde
las ciencias sociales no tenían ningún compromiso con el cambio, ni digamos la revolución. Le Bret planteaba justamente una idea de un conocimiento para actuar y para transformar. Y bueno, dos de los dirigentes máximos del Consejo Agrario eran discípulos de Le Bret, que fueron rápidamente echados, junto con él la Plana Menor y los jóvenes investigadores, entre los cuales estaba yo, y empezaron además las persecuciones, esas llamadas telefónicas muy desagradables, insultos, ¿verdad? Porque la Universidad Católica sabía muy bien que era yo, que pensaba no solamente yo, ¿verdad? Un grupo de jóvenes como yo que habíamos adoptado una política muy radical en aquellos años, muy influenciados por el Concilio Vaticano II, por el surgimiento del movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo, por la naciente teología de la liberación. Y estábamos realmente con planteos muy duros, claramente anticapitalistas, buscando una forma de sociedad distinta. Estábamos todavía en la búsqueda, ¿verdad? Y alguien que estaba en la Universidad Católica, bueno, tenía grandes limitaciones para acceder al pensamiento marxista. Y además, en aquella época, tampoco en Buenos Aires había muchas librerías o muchos materiales de estudio como para meterse a profundizar en esa temática. Total que la situación se me hizo insostenible. Yo ya en ese momento, siendo muy joven, pero ya estaba casado, tenía una hija, tenía apenas 23 años, pero ya estaba con ese plan. Y bueno, salió la posibilidad de ir a estudiar una maestría en ciencia política en Flaxo de Santiago de Chile, ¿verdad? Y llegamos justamente a Chile a finales del 66, o los primeros días del 67, no lo tengo muy claro en la memoria, pero sí era poco vísperas del suicidio de Violeta Parra, ¿no? Yo me acuerdo que fue una conmoción nacional en ciertos ambientes de Chile y en otros una expresión de regocijo de que esa vieja loca se matara. Esa era la opinión de la derecha chilena sobre la gran, enorme Violeta Parra, que fue una persona cuya poesía inspiró mucho a nuestra generación allá en Chile. Bueno, total que en Chile empiezo yo a estudiar muy cuidadosamente para hacer mi tesis de maestría, el proceso político chileno. Termino la maestría en el año 1968, había sido mi tesis muy bien calificada por la dirección de la carrera de Ciencia Política de Flaxo, y me ofrecen un contrato para quedarme un par de años más en Chile, y acepté sin ninguna duda, porque de Argentina ya no podía volver, estaba el gobierno de Onganía. El ofrecimiento es un año antes del Cordobazo, el Cordobazo es en mayo del 69, me hacen el ofrecimiento a fines del 68, acepto ya con un plan de quedarnos un tiempo en Chile, sobre todo alimentado por la convicción profunda que yo tenía a partir del estudio que había hecho sobre los comportamientos electorales de Chile, de que la próxima elección en Chile la podía ganar la izquierda y la podía ganar Salvador Allende. Esto fue un tema realmente muy importante, que de nuevo iba a contracorriente de la opinión predominante, porque aunque parezca mentira hoy, la opinión predominante en la izquierda en Chile era de que no tenía sentido presentarse a la elección porque los dados estaban cargados y la elección iba a ser ganada por el candidato de la derecha, que era Jorge Alessandri, ¿verdad? Que había sido presidente antes y que ahora se presentaba después de un turno nuevamente a la elección. Y yo insistía, y junto conmigo había solamente otra persona más, que era Joan Garcés, a quien ustedes seguramente conocerán, este hombre valenciano, un jurista muy valioso, que fue artífice de todo el enjuiciamiento que se hizo en contra de Augusto Pinochet en España, ¿verdad? Y él se convirtió a poco tiempo de llegar a Chile, sobre todo cuando Allende gana la elección, se convierte en uno de los principales asesores de Salvador Allende. Y él y yo éramos los únicos, ¿verdad?, que de alguna manera planteábamos de que, bueno, se puede ganar la elección, decíamos, pero a condición de que haya 3 candidatos.
Y nosotros veíamos con preocupación que el candidato de la democracia cristiana, porque estaba Alessandri como candidato de la derecha más dura, Radomiro Tomic como candidato de la democracia cristiana, Tomic habiendo asumido alguna de las banderas de la izquierda, porque llegó a hablar, por ejemplo, de una vía no capitalista de desarrollo. Tomic era un tipo muy inteligente, incluso rodeado de alguna gente realmente progresista, que por algunas razones no se sentían que podían encontrar un lugar en los partidos históricos de la izquierda chilena, pero le habían dado al discurso de Tomic un cariz claramente progresista. No era que Allende estaba discutiendo con un reaccionario, discutía con uno que planteaba una vía no capitalista de desarrollo también, pero que evidentemente no tenía detrás de sí la tradición política, institucional y personal que tenía Allende. Y lo que nosotros hacíamos entonces, en esta, digo nosotros, un grupo de gente joven, era fomentar, sobre todo en algunas organizaciones de izquierda, que lleváramos gente, que fuera gente de izquierda, votantes del Partido Comunista y del Partido Socialista, a darle ánimo y llevar público a los actos de Radomiro Tomic, porque en aquella época, hoy ya no, hoy los actos se hacen con TikTok y con Instagram, etc. Pero en aquella época eran de carne y hueso, había que tener una tribuna, un micrófono, parlantes, que la gente fuera, etc. Y nosotros decíamos, hay que llevar gente a los actos de Tomic, porque si se ve que Tomic empieza a caer en las encuestas, la derecha, que como dijo Fidel allá en aquel discurso que dio en la Universidad de Concepción en el año 1971, noviembre del 71, si hay algo que puede establecerse casi como una ley sociológica, es que la derecha aprende más rápido que la izquierda. Y los hechos le han dado una vez más la razón a Fidel. No voy a poner los ejemplos ahora para no desviar esta charla, pero entonces estábamos nosotros insistiendo y fuimos muy activos en esto. Y fue el Partido Comunista el que más entendió esta situación, mientras que en el Partido Socialista, curiosamente, hombres dignos, íntegros, amigos de la Revolución Cubana, amigos de Fidel, como Clodomiro Almeida, por ejemplo, ¿verdad?, planteaban apenas un año antes de esa elección la necesidad de abandonar el ilusionismo electoral en Chile. Yo me acuerdo de esa expresión, se me quedó grabada acá, no me lo olvido nunca más, cuando yo veo a prácticamente un año de la elección de septiembre del 70, sale un artículo en la revista Punto Final de Chile, que era una revista muy importante para todo el espectro de la izquierda, partidaria, extrapartidaria, para el MIR, PC, todo. El artículo aquel del cloro, no podíamos creerlo, porque en el fondo el artículo llegaba a un callejón sin salida, señalaba las limitaciones que la institucionalidad burguesa le planteaba a Allende, pero la respuesta era poco menos que construir una nueva Sierra Maestra en la cordillera de los Andes, y esto era absolutamente desenfocado, no tenía nada que ver con la realidad chilena. Así que ahí nos fajamos en muchos debates, bueno, y finalmente ganó Allende, y Allende hizo realmente una presidencia absolutamente extraordinaria. Allende fue un enorme amigo de Cuba. Cuando Fidel le pide que asuma la presidencia de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, para apoyar la lucha del Che en Bolivia, Allende, siendo senador de Chile, ¿verdad?, objeto de críticas diarias de la prensa hegemónica, el Mercurio, los radios, etc., Allende asume la responsabilidad y toma la conducción de la OLAS. Bueno, quiero terminar con una referencia sobre Chile que me parece muy importante, porque tuve la enorme, esto tiene que ver con la primera vez que lo vi a Fidel. Lo vi de lejos, pero lo vi. Y esto fue cuando él llega a Chile, creo que fue el 24 de noviembre, un poquito antes, unos días antes del año 1971. Fidel viene en una visita que escapa a todos los cánones de la diplomacia, ¿verdad?, porque se quedó, creo que 26 o 27 días en Chile. Al cabo de 3 días, ustedes no se imaginan, no se imaginan la gritería de toda la dirigencia política tradicional, los editoriales del Mercurio, del Canal 13 de la Universidad Católica, del Partido Nacional, de algunos miembros de la Iglesia Católica en general.
todos. ¿Qué hace Fidel acá? Fidel recorrió Chile de Tarapacá hasta Punta Arenas. Se recorrió y habló con toda la gente. Importa, y sobre todo hay un discurso fenomenal que es el que él pronuncia en la Universidad de Concepción, que yo no pude ir a Concepción, estaba enseñando, pero sí lo seguí por televisión, un discurso maravilloso. Todo eso está recopilado en un texto que creo que está disponible acá en Cuba, que se llama Fidel en Chile. Si no lo vieron, véanlo porque es realmente extraordinario. Bueno, estábamos ahí, el día que llega Fidel, había una enorme masa de gente sobre la avenida Costanera porque era el paso obligado desde el aeropuerto hacia la residencia del embajador de Cuba, donde se iba a alojar Fidel. Y había ahí un amontonamiento extraordinario de gente, sería tipo 2:30, 3 de la tarde, y yo estaba con muchos jóvenes, compañeros míos, gente que luego tuvo itinerarios muy complejos, ¿verdad? Digo, uno que estaba conmigo vivando a Fidel en ese momento era José Miguel Insulza, que luego sería secretario de la OEA, para que veas como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresa, muchas sorpresas, ¿verdad? Pero ahí estaba el guatón Insulza, como le decíamos, porque era un poquito panzón, le decíamos el guatón Insulza, estaba ahí. Y éramos un grupo de unos 15 a 20 chicos latinoamericanos, tendríamos en ese momento 27, 28 años, el más viejo, otros más jóvenes, vivando, y de repente se ve venir el auto descapotado, en donde venían los dos, venían Fidel acá a la derecha y detrás del conductor Allende impecablemente vestido, ¿no es cierto?, con traje, camisa, corbata, Fidel por el uniforme verde olivo. Y bueno, cuando se acercan a nosotros, la gritería, el pañuelo, etcétera, es impresionante. Tanto es así que Fidel se da vuelta, se voltea a mirarnos y como que nos hace un saludo. ¿Para qué nosotros? Pero saltando por los aires, una cosa incontenible. Y después me preguntaron una vez, bueno, ¿cómo fue aquello? Yo dije, mira, lo único que se me ocurre, nosotros estábamos ahí como estos judíos errantes, ¿verdad?, que estaban buscando la tierra prometida y que se paran al pie del monte Sinaí y ven bajar a Moisés con las tablas de la ley diciendo, esta es la ley, cumplan la ley, y un poco Fidel que nos decía, esta es la revolución, hagan la revolución, ¿verdad? Esta fue la sensación que nos sentíamos. De repente que llegaba alguien, personaje de otra dimensión, que nos estaba diciendo lo que hay que hacer es esto y punto, y déjense de perder el tiempo en otras cuestiones. Bueno, estos son algunos de los muchísimos recuerdos de una época, y mi homenaje a un personaje como Salvador Allende, que fue alguien extraordinario. Porque si en este libro hablamos del ciclo progresista, ¿verdad?, y les recomiendo el libro, de verdad, además está carísimo, pero háganme por favor un esfuerzo, 50 pesos, háganme un esfuerzo, ¿verdad? Dejen de comprar una banana y compren el libro, les aseguro que vale la pena, y está muy bien escrito con Pablo, un libro hermoso, pero realmente Salvador Allende fue el gran precursor de todo esto. A ver, nacionalizó la banca, nacionalizó la gran industria, hizo la reforma agraria, se peleó con los gringos, abrió las relaciones diplomáticas con China, ¿no es cierto?, organizó a la clase obrera, potenció el sindicalismo, y yo todavía tenía que pelearme con gente de la extrema izquierda que quería hacer la lucha armada en contra de Allende, acusándolo de reformista. Fíjense ustedes la locura que a veces aparece en estos procesos políticos, donde, como yo digo, tú tienes un problema daltónico, no es un problema político, tú no ves el color rojo, y lo que es rojo lo ves como amarillo, no viejo, es rojo. ¿Qué más podía hacer Allende? Solo, rodeado de dictaduras militares. Allende tenía el régimen militar argentino del otro lado de la cordillera, los militares en Bolivia, los militares en Perú, abriendo las relaciones diplomáticas con Cuba, con China, y lo hizo con una valentía y un honor y una hombría extraordinaria. Por eso realmente siempre me emociona mucho cuando recuerdo esa figura. Tuve la enorme fortuna de poder conversar un par de veces con él, está narrado un poco también el libro sobre el tema de los militares y su papel en América Latina, etc. Un gran personaje, gran amigo de Fidel. Fidel lo admiraba
profundamente, me consta, me lo dijo. Y bueno, esto es un poquito lo que diría. Hagamos una pausa musical, ¿sí? Por la emoción. Gracias. Bueno, vaya entonces también en el marco de este homenaje, un homenaje a nuestra querida Violeta Parra. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo los maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me aqueja un quebranto, maldigo el invierno entero con el verano embustero, maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y al vivo de rey a paje, al ave con su plumaje. Yo la maldigo a porfía, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicantes. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Bueno, y no sería Argentina el único país del cual deberías huir de las dictaduras. En el libro está relatado como Atilio, ya muy joven, empezó a ser perseguido también luego de la dictadura, del golpe de Pinochet en Chile. Entraron cuando él no estaba, por suerte, quemaron su biblioteca y bueno, fue el preludio de un necesario exilio hacia México, ¿verdad? Sí, con un intervalo. A ver, yo tenía programado hacer mis estudios doctorales en los Estados Unidos, en Harvard. Postergué, una vez que ganó Allende, postergué durante un año el inicio de estos estudios. Que yo lo necesitaba porque un profesor me dijo que usted pertenece a una pequeña burguesía, que es una clase que está en proceso de pauperización. Usted, a diferencia de muchos sociólogos latinoamericanos, no es un hombre que tiene una familia de fortuna. Me empezó a dar los nombres y efectivamente me di cuenta de que muchos de mis profesores provenían de medios económicos muy fuertemente asentados. Dice, así que tiene que tener un título de doctor y si no va a tener muchos problemas en la vida para conseguir trabajo. Bueno, pero cuando gana Allende postergué, le di una prórroga por un año, avanza el proceso, pido otra prórroga, me la dan ya regañadientes, pero cuando a mediados del 72 pido una tercera prórroga, me dicen o viene a principios del 73 o pierde todo. Entonces hice un acuerdo, decir, bueno, voy, pero tomo las materias por el cuatrimestre, me vuelvo en el verano norteamericano, vuelvo a Chile, o sea, junio, julio, agosto, vuelvo a Chile, después vuelvo, tomo y hacer un arreglo de ese tipo, pero tanto así que dejé mi casa con mis libros, mis muebles, todo ahí.
casa en la cual habíamos tenido muchas reuniones políticas con gente de la juventud, del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MIR, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, cuando llega el golpe, yo por suerte en ese momento no estaba ya en Chile, porque en septiembre tenía que tomar clases. En Harvard empiezan, ustedes saben, empiezan el primer martes de septiembre, porque el primer lunes de septiembre es el famoso Labor Day. Para que no sea el 1 de mayo, ellos llevaron la fiesta del Día de Trabajo al primer lunes de septiembre. Y el día siguiente casi todas las universidades empiezan las clases. Yo estaba ahí, el golpe fue el 11, así que no estaba en Chile, por suerte, para mi fortuna. En el libro van a ver, hay muchos episodios que hablan de una fortuna muy, muy especial que tuve, que me ha permitido llegar hasta acá. Bueno, ahí después les cuento en todo caso. Y bueno, la cuestión es que voy a Estados Unidos, ahí la máquina me pretende atrapar, lo dicen explícitamente. Lo bueno de Harvard es que te dicen las cosas, no como los médicos americanos, no va a haber un médico estadounidense y te dice, te quedan 3 meses de vida, chao, no hacen ninguna de las explicaciones que hacen los médicos latinoamericanos o incluso algunos de la Europa Latina, ¿verdad? Que dice, bueno, vamos a ver, no, allá te dicen, mire, estadísticamente usted tiene 95% de posibilidades de morir en los próximos 3 meses, etc. Una cosa así brutal, franca. Y a mí me dijo mi profesor cuando llegué, el tutor, me dijo, bueno, acá usted sabe que el sistema corre en esta dirección, no se le ocurre ir en contra del sistema, porque el sistema lo va a aplastar. Es muy poderoso, me dijo, así que, bueno, los materiales están acá a su disposición, tiene una maravillosa biblioteca, la biblioteca Widener de Harvard, una de las tantas bibliotecas, pero esta es la principal, es realmente algo extraordinario, porque tienen, adquirieron, por ejemplo, todos los papeles de León Trotsky, están ahí todos, colección completa, documentos, etcétera, y tiene una enorme cantidad de materiales sobre el pensamiento socialista, el pensamiento marxista, que para mí fueron realmente una fuente inagotable. Yo había estudiado mucho el marxismo, sobre todo con Oscar Cuellar, un joven del Partido Comunista y vinculado a los Quilapayún, de alguna manera, que él no tocaba, pero estaba muy cerca de ese grupo. Yo también, ¿verdad? Habíamos estudiado mucho la obra de Gramsci y de Lenin, pero ahí en Estados Unidos pude profundizar. Bueno, la total es que hice la tesis, la hice en tiempo récord, ¿verdad? Me demoré 4 años y 5 meses en terminar la tesis, entregar todo, o sea, rendir todos los exámenes, todas las materias, entregar un mamotreto de 680 páginas sobre la constitución del Estado oligárquico en Argentina, donde entre paréntesis no hay absolutamente ningún dato que abone la visión de este personaje estrafalario que fue el gobierno de la Argentina, que es Milei, cuando dice que la Argentina a fines del siglo XIX era una potencia. No hay ningún dato que abone, absolutamente ningún dato que abone esa interpretación, ¿verdad? Bueno, la cuestión que termino, y de repente me doy cuenta de que al terminar la tesis yo me quedaba sin visa para estar en Estados Unidos. Y empecé desesperadamente a buscar, bueno, ¿a dónde me vuelvo? Argentina no podía volver porque ya se había producido el golpe. En Chile ni hablar porque me habían agarrado la casa, la perforaron a bayonetazo limpio buscando armas en el entretecho, sacaron todos los muebles, robaron todo, o sea, ahí no podía volver. En Brasil estaba la dictadura militar, a pleno en ese momento, en los años 70. En México hice algunas exploraciones, pero la verdad que no había muchas posibilidades, así que bueno, empecé a buscar con Javi y me aparece una posibilidad de trabajo en una gran universidad norteamericana, la Universidad de Yale, ahí en Los Ángeles, que a mí me atrajo mucho, primero porque había un viejo profesor que había estado en Flaxo dando una clase, uno de los teóricos más importantes de la teoría del pluralismo democrático norteamericano, el profesor Robert Dahl, una buena persona, un hombre realmente progresista, pero bueno, metido en ese sistema que es tan opresivo, ¿no? Como Estados Unidos, pero tenía un corazón. Cuando lo invité a que venga a Cuba cuando hicimos la asamblea de Clarkson en 2003,
y vino y estuvo una semana dando vueltas por toda La Habana, hablando con montones de gente, yendo a recorrer algunas ciudades del interior, y me dio una enorme alegría cuando él dijo: Atilio, la verdad que agradezco mucho tu invitación.